hermanos, la paz del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Además, estaría preguntarles cómo están pasando este confinamiento en gran parte del mundo, donde se está dando instrucciones respecto de una cuarentena y un aislamiento, cada uno en su casa y en sus hogares, ¿no es cierto? Es un tiempo bastante difícil y también incomprensible muchas veces, sobre todo por los chicos, ¿no es cierto? Los que todavía no tienen noción de lo que realmente está pasando en el mundo. Pero estoy seguro que usted que me escucha, usted sí tiene noción de lo que está pasando aquí. Así es que para distender un poquito, quiero enviar saludos a un amigo que debe, con un turbante en la cabeza, estar paseando en un lugar de la India, nada menos que valiéndose de su visa con inmunidad bacterial y viral. Y se trata del amigo de Francisco Cerrón, un consiervo que en estos momentos debe estar dando la vuelta al mundo. Pues bien, vamos a entrar a lo nuestro en breves minutos, en esta secuencia que nos toma solamente unos minutos, para que podamos prestar atención a la palabra de Dios y lo que el Señor tiene para usted y para mí en cualquier lugar donde usted se encuentre y de habla hispana. Y si hay en otro idioma que está usted escuchando, pues alguien pueda traducirle lo posible, ¿no es cierto? Para que usted no se pierda nada de lo que aquí estamos por compartir. En primer lugar, vamos a empezar con el estudio del apóstol San Pablo a los Efesios. Y le he titulado a esta secuencia, estos dos versículos primeros que vamos a ver, la gracia y la paz de Dios. Así como lo escucha, la gracia y la paz de Dios. Cuando uno habla de la epístola a los Efesios, estamos hablando en primer lugar de una ciudad llamada Éfeso, que en el tiempo del Imperio Romano fue una ciudad importantísima. Fue la capital de una de las provincias más importantes de Asia Menor, y donde el apóstol Pablo, justamente confinado, estando preso, confinado, como muchos aquí, la gran parte en el mundo, estamos confinados en nuestras casas, pues Pablo se encontraba en prisión. Por eso que tanto la epístola de los Efesios, tanto igualmente Filipenses, Colosenses, Filemón, se les conoce con el nombre de las epístolas de las prisiones. Así es que nos vamos a identificar con Pablo en este tiempo que él está escribiendo, primeramente para los Efesios, ¿no es cierto? Para la iglesia de Éfeso, pero también evidentemente de manera universal, porque esta es una epístola universal del apóstol San Pablo. Así es que es el mensaje de Dios para usted y para mí, porque la palabra de Dios prevalece en el tiempo, prevalece en el tiempo. Y bien, vamos a ver nada menos que esta carta que escribe el apóstol Pablo a través de esta misiva, estando confinado en su prisión en Roma, lo hace aproximadamente entre los años 60, 61 después de Cristo. Y una de las cosas que él tiene en mente es, lo primero, hablar acerca de la sana doctrina. Sí, querido amigo y hermano, es importante que tengamos una correcta doctrina a la hora que vamos a leer la Biblia, que vamos a alimentarnos en nuestra vida espiritual y que vamos a compartir con otras personas de nuestra fe en Jesucristo. Pero también, en segundo lugar, vamos a ver nosotros que el apóstol Pablo en esta carta, ya en los capítulos del 4 en adelante, va a estar hablando de la vida práctica de la vida cristiana, ¿no es cierto? Porque lo que está escrito en la Biblia se aplica al día a día en nuestra vida cotidiana, en el devenir, ¿no es cierto?, de cada experiencia, al despertar cada mañana. Pues bien, y entonces quiero centrarme a los primeros versículos. ¿Sí? En Efesios, el capítulo 1, el verso 1, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, Y en primer lugar vamos a ver que Pablo se llama a sí mismo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y Pablo se reconoce a sí mismo como siervo de Dios, y a través de Jesucristo, ¿no es cierto? Es un siervo de Dios. Y Pablo tiene el sentido de pertenencia. Y con esto quiero decir que a todos los cristianos en todas partes del mundo, a quienes el Señor le ha dado por lo menos un don espiritual, y sí que le ha dado un ministerio, el ministerio que usted tiene que desempeñar, ¿no es cierto? Sea de consolación, ¿no es cierto? Sea de exhortación, en fin, de servicio y otras cosas más que usted va a encontrar en Romanos el capítulo 12 y va a encontrar también en Efesios capítulo 3, y que ahora vamos a ver luego más adelante en estos días. Usted va a ver que tiene un encargo de Dios.
Y al Señor usted le va a tener que dar cuenta de su ministerio. No es un llamado que tenemos por los hombres, sino directamente de Dios. Aunque usted pertenezca a una congregación en particular, como yo pertenezco a una congregación en particular y estoy sujeto a un pastor en particular. Pero fíjese lo que el apóstol Pablo, por ejemplo, está diciendo respecto de su llamado. Y en la epístola a los Gálatas, si usted me permite un momento, dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, el versículo 1, dice, Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Así es el llamado de Dios. Su llamado es divino, querido amigo, querida hermana, hermana, su llamado es divino. Déjeme decirle algo, cuando el apóstol Pablo está escribiendo, tiene en mente no solamente a los efesios, tiene en mente a todos los lugares, aquellos lugares donde había de llegar esta carta, por la autoridad apostólica que tenía el apóstol Pablo. Y es interesante porque el versículo 2 dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y Señor Jesucristo. Esto significa el favor de Dios y la paz del Señor sea con nosotros en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe? Es importante recalcar, querido amigo y hermano, y usted amigo que está viendo este programa, déjeme decirle, la palabra de Dios no solamente le escribe, en el caso de las epístolas, el apóstol Pablo no solamente le escribe a los cristianos, le escribe a usted también. Sí, ¿sabe por qué? Porque dice en Cristo Jesús, la gracia y la paz del Señor sea para todos ustedes, dice. Y usted está involucrado, está invitado también a formar parte de esta familia de Dios. Y la única manera como podemos ser parte de la familia de Dios y tener el favor de Dios, que es la gracia, es un favor inmerecido, y la paz de Dios, que habla de una profunda tranquilidad interior, a pesar de la adversidad que pueda estar rodeándonos, pues bien, esta gracia y esta paz, este favor de Dios, puede llegar a su vida, si usted pone su vida en las manos del Señor. El apóstol Pablo siempre va a hacer énfasis que las bendiciones de nuestro Padre Celestial van a llegar a todos, pero en Cristo Jesús. Así es que esta epístola es fascinante, vamos a ir avanzando y conociéndola día a día, vamos a ir nada menos que compartiendo con ustedes aspectos muy importantes de esta carta del apóstol Pablo. Pero déjenme decirle lo siguiente, Dios quiere que usted también sea parte de la familia de Dios, y lo que usted tiene que hacer simplemente es poner su vida en las manos de Dios, en un genuino arrepentimiento de sus pecados, porque todos hemos pecado. Y a decir verdad, no importa si somos simpatizantes del cristianismo, si somos simpatizantes de la iglesia, a la cual visitamos quizás algunas veces al año, iglesia cristiana, no importa si usted quizás está todavía con muchas dudas en su cabecita, aún perteneciendo a alguna de las religiones, lo que usted necesita es realmente acercarse al Dios verdadero, al Dios que revela las Escrituras y que el apóstol Pablo nos menciona que a través de Jesucristo se ha revelado a los efesios, ¿no es cierto? Pero se ha revelado a la humanidad entera también. Jesucristo ha dicho con absoluta seguridad, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mi amigo y hermano, se puede disfrutar también de la vida plena, la vida llena, aún en el confinamiento en el que estamos. Pablo cuando escribe da ánimo a los hermanos, ¿no es cierto?, en Cristo, pero él está preso, pero sin embargo escribe como un hombre libre, porque quien tiene a Cristo tiene la absoluta libertad. Jesucristo dijo, si el Hijo os libertare, hablando de sí mismo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Usted quiere ser verdaderamente libre? A pesar que está confinado, quizás en un espacio pequeñito, en una habitación, en un apartamento, probablemente en algún lugar donde no tiene mayor desplazamiento, pues bien, si usted entrega su vida a Jesús, usted va a experimentar la verdadera libertad. Que esa libertad se expresa teniendo el favor de Dios y la paz de Dios con uno. ¿Quiere tenerlo? Repita esta oración conmigo. Ahí donde usted está, sea quien sea, repita esta oración conmigo. Y diga, Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que estoy alejado de ti. Reconozco mis pecados delante de ti y te pido perdón por mis pecados. Señor, hay cosas que yo no entiendo de la Biblia. Hay cosas que no entiendo de la vida.
Ahora mismo, Señor, estoy pasando por este trance difícil. Pero, Señor, ayúdame, te pido perdón y abro la puerta de mi corazón para que entres a mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Querido amigo y hermano, que el Señor le bendiga. Usted ha hecho una oración única, maravillosa y trascendente. Y solo termino este tiempo, cuando el apóstol Pablo escribe a los Efesios y dice: gracia y paz a vosotros, a usted, que ya hizo la oración en Cristo, a vosotros de Dios, porque ahora usted pertenece a Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracias a que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, ahora usted y yo somos parte de la familia del Señor. Que Dios le bendiga.